El Barça se queda a un punto del Real Madrid por el liderato de la Liga en la semana previa al Clásico después del gol clave de Marc Guiu frente a un Athletic que compitió bien en el primer tiempo, pero que se vio superado en la segunda mitad por los de Xavi Hernández. Vamos a analizar y a repasar todo lo que nos ha dejado este Fútbol Club Barcelona 1, Athletic 0 de la 10ª jornada de la Liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha ganado un partido complicado, un encuentro al que llegaba con dificultades, sobre todo por las bajas que venía acumulando, por enfrentarse a un Athletic que llegaba en una buena racha de juego y de resultados, y que se lo ha puesto sobre todo difícil para mí en la primera parte, donde yo creo que los rojiblancos han sido mejores en el juego, pese a tener pues alguna ocasión clara menos que los azulgranas, que yo creo que pues han demostrado problemas importantes, sobre todo por pérdidas de balón y transiciones, y ahí hemos visto las costuras de algunos futbolistas. Sin duda, el gran protagonista del encuentro es el chaval de 17 años que le ha dado el triunfo a los de Xavi Hernández en este partido clave antes del clásico de la próxima semana, debutando con 17 años, subiendo del juvenil, un futbolista que es internacional en las categorías inferiores de la selección española, que se sale de ese prototipo de delantero centro criado en la Masía, un futbolista más fuerte, más alto, más ariete, ¿no? Puro de toda la vida, y que hoy, pues nada más entrar en el primer balón que ha tocado, ha podido batir a Unai Simón, que ha sido sin duda el mejor futbolista del Athletic en la noche de hoy en Montjuic, para un Fútbol Club Barcelona que se pone con 24 puntos a 1 del Real Madrid, mientras que los de Ernesto Valverde se quedan con 17 puntos, si no recuerdo mal, ahora mismo sextos clasificados de la Liga. En posición europea los Leones. Vamos a repasar y a analizar lo que ha ido ocurriendo durante todo el partido, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Fútbol Club Barcelona 1, Athletic 0 de la 10ª jornada de la Liga Española. Como siempre, le echamos un pequeño vistazo a los 11 de ambos equipos. Un Xavi Hernández que obviamente llegaba con bajas importantes: Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong, tampoco podía contar con Jules Koundé, tampoco podía contar obviamente con Pedri. Pues un Barça con dificultades, veniendo además de un parón de selecciones frente a un Athletic que solo había perdido, que había perdido menos jugadores, obviamente, y que además llegaba en un gran estado de forma, con una estadística increíble a su favor. Creo que era los últimos 15 partidos después del parón de selecciones donde nunca había perdido, aunque lleva muchísimos años sin ganar la racha continua en el campo azulgrana, ¿no? Un Ernesto Valverde que, pues disponía su habitual un 4-2-3-1, hoy un poquito más conservador, no utilizando ese 4-3-3, con Dani García, Íñigo Ruiz de Galarreta, que ha tenido que entrar como titular por la lesión en el calentamiento de un Ander Herrera, que la verdad es que está teniendo muchísimos problemas físicos durante esta temporada y un poquito que llevamos de las que de su vuelta al cuadro rojiblanco. Por parte del Fútbol Club Barcelona, pues Xavi queriendo repetir un poquito el plan que utilizó el año pasado contra los rojiblancos, donde les metió un 4-0 con una primera parte impresionante, llevando en principio a Fermín un poquito más a la banda, ¿no? Haciendo de un extremo más falso, metiéndose por dentro, y es en esas combinaciones con Gundogan y con Balde donde podían hacer daño. Lo cierto es que el Barça no ha encontrado ese plan, no ha podido hacer que ese plan que tenía pensado Xavi Hernández tuviese peso en el encuentro, porque la verdad es que en los primeros 10 minutos de partido, para mí, el Athletic ha mostrado sus cartas, ha cambiado también cosas importantes Ernesto Valverde en la presión con respecto al año pasado, no yendo tan arriba, sino esperando más en zona de tres cuartos para obligar al Barça y sobre todo
a los centrales a tener que, bueno, pues buscar soluciones diferentes, un Barça al que le ha costado en esos primeros 10 minutos, sobre todo, podríamos decir, para empezar el análisis, bueno, pues superar esa presión del Athletic, un Athletic cómodo, recuperando balones, con un centro del campo imponiéndose y con la velocidad de los hermanos Williams, y también con un Ollán Sánchez que ha sido protagonista durante, para mí, bueno, pues sobre todo esos primeros 45 minutos en los ataques del Athletic. Lo cierto es que en esos primeros 10 minutos el Athletic, bueno, pues pese a vivir cerca del área de Ter Stegen, que eso ya le da mérito, ¿no? Quitarle el control del partido al Barça, estar cerca de la portería del guardameta alemán, ha podido probar alguna vez a Ter Stegen, pero sin, bueno, pues sin demasiado peligro, y ahí es cuando ha llegado una primera respuesta de los azulgranas con prácticamente la única acción en todo el partido, o la única acción en toda la primera parte que le ha servido para superar ese bloque medio alto en el que estaba colocado el Athletic, ¿no? Los cambios de orientación de Íñigo Martínez para Ferran Torres. Lo cierto es que ahí, bueno, pues el Barça ha generado dos ocasiones de peligro casi seguidas, entre el minuto 10 y el minuto 13, con ese cambio de orientación, el error de Yuri Berchiche y el centro atrás de Ferran Torres, que Joao Félix no podía aprovechar para batir la portería de Unai Simón, con su lanzamiento estrellándose en el larguero, y poquito después ha llegado, bueno, pues una acción por el otro costado con un intento de presión del Atlético, hay un rebote, si no recuerdo mal, y al final el balón le termina llegando a Gundogan, que se la pone muy bien a Balde, el centro atrás, y Fermín, bueno, que empieza a probar a un Unai Simón que ha hecho, bueno, pues una actuación espectacular, que sin duda ha sido, bueno, pues para mí ha sido el mejor jugador del encuentro, y ha sido, bueno, pues el futbolista más determinante también en el área del Athletic, sobre todo, bueno, pues combinando muy buenas acciones en el inicio de partido y sobre todo en la segunda parte, donde ese equipo se ha visto, para mí, clarísimamente, bueno, claramente superado, podríamos decir, tanto por juego como por ocasiones. Lo cierto es que a partir de ahí, bueno, pues el Athletic se ha repuesto bien, para mí ha ido, el conjunto rojiblanco ha vuelto a crecer en el encuentro, encontrando para mí, sobre todo, superioridad en su centro del campo, con Dani García, Íñigo Ruiz de Galarreta y Sancet imponiéndose claramente a Oriol Romeu, a Gavi y a Gundogan. Gundogan apenas participaba, Oriol Romeu estaba teniendo muchos problemas tanto en la salida de balón como en las transiciones, y para mí, bueno, pues ahí ha estado la clave, ¿no? de esa primera parte positiva para el Athletic, en la que para mí ha sido superior en el juego al FC Barcelona, pero en el que ha tenido menos ocasiones claras que los de Xavi Hernández, con un Oriol Romeu, como os decía, teniendo muchos problemas, que se ha visto superado por Ollán Sánchez, que ha podido forzar faltas, ha podido forzar tarjetas amarillas, un Athletic que robaba balones en ese centro del campo y que podía contraatacar, que podía transitar encontrando la velocidad de Sánchez, la velocidad y conducciones de Nico Williams, y también la velocidad de un Iñaki Williams que se ha visto bien asistido, pero que la verdad es que no ha tenido ocasiones importantes en el encuentro, más allá de algún disparo desde fuera del área en el que sí ha obligado a intervenir a Marc-André Ter Stegen. Para mí, el mejor futbolista de la primera mitad ha sido Íñigo Ruiz de Galarreta. No estoy hablando solo por parte del Athletic, sino estoy hablando en general. Me parece que tanto en el aspecto defensivo como sobre todo con balón, bueno, pues ha elevado muchísimo el nivel del Athletic, dándole mucho criterio al cuadro rojiblanco, permitiendo instalarse en campo rival, conectando con Nico Williams, con Sancet, conectando también con Óscar de Marcos principalmente. Así que un Athletic en esa primera parte, bueno, pues estaba siendo superior, que se estaba imponiendo, que es cierto que hasta ese momento, minuto 40 más o menos, bueno, pues no había tenido ninguna ocasión clara, pero que estaba generando peligro, había cogido en varias acciones del contraataque al Barça, obligando a tarjetas amarillas, como os digo, para Gavi también, si no recuerdo mal, otra para... no sé si era Oriol Romeu o ha sido un poquito más tarde, pero bueno, un Athletic que yo creo que en ese primer tiempo ha explotado muy bien el plan de Ernesto Valverde, que lo ha podido llevar al terreno de juego con ese bloque medio muy bien situado, dejando al Barça sin conexión por dentro y solo permitiendo, bueno, con cambios de orientación, sobre todo de Íñigo Martínez
a Ferran Torres generar algo de peligro, ¿no? Con un Unai Simón que también había sido determinante, que estaba siendo, bueno, pues el jugador seguramente más decisivo del encuentro, hasta que también ha tenido que aparecer Marc-André ter Stegen en una acción al borde del descanso, en la que, bueno, pues Leque con un poquito de suerte, o bastante suerte diría yo, le ha puesto un balón a Nico Williams, que ha cruzado con su pierna zurda, pero que se ha topado con, bueno, pues los reflejos y la pierna zurda también, la pierna izquierda de Marc-André ter Stegen, para hacer que el partido, que ya gozaba por parte de ambos equipos de ocasiones claras, se fuese al descanso con el 0-0. Claramente, en el descanso el Barça tenía que modificar más cosas que un Athletic. Durante el encuentro ha probado variantes Xavi Hernández, bajando a la posición prácticamente de tercer central a Gundogan, dándole más altura a Balde, cambiando la posición de Joao Félix y de Fermín, llevando al portugués a la banda izquierda, metiendo a Fermín por dentro para ver si podía generar superioridad en el centro del campo, pero lo cierto es que al Barça le ha costado mucho, ¿no? en ese primer tiempo, y en el segundo, bueno, pues prácticamente desde el inicio hemos visto algo diferente, ¿no? Hemos visto ya un Barça que ha generado ocasiones, que ha tenido el control del partido, que apenas le ha permitido al Athletic sumar acciones de 5 o 6 pases, que apenas le ha permitido al Athletic tener acciones de transición, de contraataque después de un balón robado. Hemos visto un Barça mucho más agresivo también en el centro del campo a la hora de robar, un Barça que que ha encontrado muchas más ocasiones y que ha terminado convirtiendo, como os digo, a Unai Simón en el gran jugador del partido, en el gran futbolista de este encuentro, que finalmente se han llevado, ¿no? Una segunda parte en la que, como os digo, para mí el Barça ha sido superior, que ya en el primer minuto del segundo tiempo, Dani García ha tenido que salvar una acción in extremis después de un disparo de Ferran Torres. La entrada de Lamine Yamal también, le ha permitido tener una acción bastante clara, una doble parada de Unai Simón a Joao Félix y a Fermín a bocajarro, un auténtico partidazo del guardameta del Athletic, que ha comenzado muy bien la temporada y que ha sido absolutamente clave, como os digo, para mantener ese 0-0. Xavi ha metido a Lamine Yamal a partir de ese minuto 60 por Ferran Torres, pero al Barça, que ya estaba teniendo el dominio prácticamente total del partido, que ya había dejado prácticamente sin acciones de peligro al Athletic, le estaba faltando esa pólvora, ¿no? Ni Ferran, ni Joao Félix, ni Yamal, ni Fermín, estaban acertados y no estaban pudiendo superar a un Unai Simón, que ya se estaba teniendo que multiplicar para, sobre todo, intentar darle tiempo a su equipo para reaccionar, ¿no? Ernesto Valverde, para mí, demasiado tarde, yo diría 10 minutos tarde aproximadamente, ha hecho los cambios. Hemos visto a un Galarreta ya muy cansado, muy lejos del nivel del primer tiempo, más de lo mismo también con un Guruceta, que tirado a la banda derecha, no ha participado prácticamente nada después del cambio de posición en el minuto 25 con Iñaki Williams, así que el Athletic necesitaba algo diferente. Ha metido a Beñat Prados y ha metido también a Duárez. Para mí, dos cambios con mucho sentido. El único jugador con criterio, con balón, que tiene para el centro del campo, como es Beñat Prados, y la velocidad, el desparpajo, el 1 contra 1 de Duárez para la banda derecha, ¿no? También para seguir las carreras de Balde. Así que los cambios de Valverde para mí han llegado tarde, pero los perfiles de los jugadores o los jugadores elegidos eran los correctos. Pero el Barça, la verdad es que no ha notado demasiado. Es cierto que a partir de esos cambios sí que hemos visto a un Athletic que ha mejorado ligeramente, que ha tenido algún acercamiento con un centro lateral, pero al que le ha costado muchísimo ya probar ni siquiera a Marc-André ter Stegen, al guardameta alemán, que apenas ha tenido que intervenir. Parecía que el Barça definitivamente se iba a atascar. Han entrado también más cambios por parte de Xavi Hernández, han entrado también más cambios por parte del conjunto rojiblanco, y cuando estábamos en un tramo de partido en el que la sensación era que el 0-0, seguramente, salvo en un arreón de los últimos 5 minutos del Barça, iba a ser el resultado final, ha llegado esa incorporación, esa entrada de Marc Guiu, del chaval de 17 años, estelar, con un pase muy bueno de un Íñigo Martínez
que hoy ha hecho uno, bueno, pues sin duda el mejor partido de su etapa en el Barça. Ha estado bien con balón y ha estado bastante bien defensivamente, muy correcto también en la defensa de los centros laterales. Le ha metido un pase filtrado que ha roto dos líneas del Athletic, con Beñat Prados no calculando bien, con, bueno, pues ese marcaje a Joao Félix. El control de primeras del portugués es muy bueno, le da el tiempo para girarse y ve el desmarque perfecto de Marc Guiu, que en el mano a mano termina batiendo a un Unai Simón, que es cierto que en esa acción yo creo que no está del todo acertado, porque yo creo que el disparo del chaval del FC Barcelona no iba directamente dentro, a lo mejor con el efecto, pero no lo sé. Yo creo que no iba directamente dentro, pero el guardameta del Athletic le ha terminado metiendo y, bueno, pues ha terminado tocándola, mejor dicho, desviándola al primer palo. Imposible para los defensas que ya venían corriendo desde atrás. Al final, un 1-0 que yo creo que, por lo que hemos visto, en general, creo que es merecido para el FC Barcelona, sobre todo con una segunda parte en la que ha sido superior al Athletic. Un Athletic que en la primera, para mí, en el juego fue superior al Barça, pero al que le faltaron más ocasiones de peligro, más allá de la que tuvo Nico Williams. A mí, la sensación que me queda por parte del FC Barcelona es que ha podido salvar una bala importante, una bala que le da opción a, bueno, colocarse como líder en ese clásico del próximo fin de semana. Y por parte del Athletic me parece de nuevo una importante oportunidad perdida en un campo de un equipo grande, como ya le pasó, bueno, pues la temporada pasada en ese último duelo, en ese último partido en el Santiago Bernabéu frente a un Real Madrid que ya no se jugaba nada, que también utilizó un 11 en el que no estaban todos sus titulares. Hoy el FC Barcelona, bueno, pues ha tenido muchas bajas, llegaba también después de ese parón de selecciones, que siempre se le hace un poquito más complicado, y bueno, pues el Athletic ha vuelto, para mí, a faltarle colmillo, sobre todo en ese primer tiempo, con, bueno, pues pocas acciones de verdadero peligro para todas las veces que se han acercado a zona de tres cuartos, principalmente Sancet, Iñaki Williams y Nico Williams, y una segunda parte en la que no ha tenido respuesta en el juego para, bueno, pues al menos sufrir menos de lo que lo ha hecho y necesitar una actuación tan importante de un Unai Simón, como os digo, ante las bajas importantes que tenía el FC Barcelona. Al final 1-0 que deja al Barça a un punto del Real Madrid y al Athletic como sexto clasificado con 17 puntos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.